Bienvenidos a todos, compañeros estudiantes de neurociencias. Vamos a hablar sobre los mecanismos celulares sinápticos y moleculares de la memoria. Se basa en estos dos libros, el Campbell, Principios de Neurociencias y el Carson. Ok, los temas que vamos a ver es el aprendizaje, estímulo-respuesta, sus condicionamientos, el clásico y el instrumental, la plasticidad y la potenciación a largo plazo, así como la depresión a largo plazo. Comencemos con la expresión estímulo-respuesta. Somos gran parte de lo que aprendemos. Existen diferentes tipos de aprendizaje que originan diferentes procesos en la memoria. ¿Estos procesos qué son? Son los términos mediante cual las experiencias se modifican y estas modifican nuestro sistema nervioso y con ello se modifica nuestra conducta. Es decir, si tenemos en cuenta que las experiencias moldean nuestro aprendizaje, podemos actuar de manera diferente y así adaptarnos al medio ambiente. Para que un recuerdo se mantenga y sea bien recordado, debe de haber una forma de asociarlo de manera significativa. Y es por ello que tenemos que tener una buena motivación para poder aprender. Y si aprendemos, desarrollamos las conductas para podernos adaptarnos al entorno que está cambiando constantemente. Okay. La sesión estímulo-respuesta consiste en este aprendizaje de una conducta para un estímulo determinado y como ya hemos dicho, se basa en la asociación. Existen dos formas de aprendizaje, una que se basa en el condicionamiento clásico y otra en el condicionamiento esperante. Estas formas de aprendizaje selectivo son las más reconocidas. Son una de las más reconocidas. No son todas, pero son las más famosas. Ok. Y hablaremos posteriormente de ellas. El condicionamiento clásico. Esto implica la asociación entre dos estímulos, en donde se emparejan los estímulos. Acá se encuentra el ejemplo clásico de la salivación del animal, en donde un estímulo incondicional como la comida va a provocar la salivación. Esto es un estímulo, respuesta, reflejo. No hay ninguna manera en cómo nosotros la modificamos. Esto es algo ya aprendido innatamente. Ok, entonces ahora si agregamos un estímulo no condicional, una campana, que no tiene nada que ver con la salivación, pues no nos va a generar esto. Normalmente un perro no saliva cuando le pones una campana, pero una manera de asociar estos estímulos es ponerlos al mismo tiempo. El tiempo es muy importante. Si damos la comida y al mismo tiempo sonamos la campana, vamos a producir la salivación. Y si repetimos eso muchas veces, al final de cuentas, con solo tocar la campana, solo tocándola, producir la salivación. Es el aprendizaje clásico. Entonces, podemos definirlo que al final de cuentas, el estímulo neutro, que sería la campana, se sigue de un estímulo incondicionado. De esta manera, al final de cuentas, vamos a inducir una respuesta. Tras el emparejamiento, el estímulo neutro se va a convertir en un estímulo condicionado. Y que a final de cuentas va a inducir por sí mismo, solamente sin la comida, sin el estímulo incondicional, la respuesta condicionada, como la salivación. Okay. El condicionamiento clásico es una manera de cómo el animal aprende a percibir los acontecimientos de su manera y la intensidad de que esta respuesta disminuye es reiterada. Si es reiterada muchas veces, puede hacerse el proceso que se conoce como extinción. Es decir, en vez de promover esta respuesta, vamos a terminar inhibiéndola. Los mecanismos moleculares. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa en nuestro cerebro como hemos hablado en esta plática? Esto hace manera sobre el principio de Epp. ¿Qué es el principio de Epp? El principio de Epp es la teoría en donde
se dice que una sinapsis, si se activa muchas veces al mismo tiempo, hace que la neurona postsináptica emita potenciales de acción y estos potenciales de acción a la larga va a generar una serie de cambios en la estructura, en la bioquímica de la sinapsis, haciendo que la sinapsis se fortalezca, se haga más fuerte. La descarga neuronal en este caso entonces refuerza cualquiera de las sinapsis que pudieran estar activas y entonces eso implica una mayor fuerza de asociación. Y después de varios emparejamientos de los estímulos y tras varios aumentos de la fuerza sináptica, la sinapsis llega a ser lo suficientemente fuerte para que por ella misma, por sí misma, haga que se active una motoneurona, es decir, que produzca movimiento. Entonces, es cuando podemos decir que se ha dado el aprendizaje. El condicionamiento operante. Ok, esto vamos a pasar del condicionamiento clásico, digamos, al operante. Y aquí implica la asociación entre una conducta específica y el suceso reforzador. Este también se conoce como el aprendizaje por ensayo y error, en donde las conductas se dice que son emitidas en lugar de provocadas. Las conductas son más voluntarias. Entonces, si el animal, el experimentador, en la manera como vamos aprendiendo, de pronto realiza una respuesta, esta se va a reforzar y si nosotros la terminamos reforzando, va a hacer que promovemos esta conducta. Por lo tanto, permite que un organismo modifique su conducta en función de las consecuencias que ésta acarrea. ¿Okay? Esto lo podemos decir como la caja de Skinner, en donde existe un animal que se le refuerza haciendo una acción que no es tan pronta. Puede ser como que pulse una palanca, que haga él mismo algo para que se le dé una respuesta que sería después algo muy ayudado por un reforzamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo molecular por el que aprende? Igualmente se basa en el principio de E, pero el refuerzo que se crea es la conexión entre los circuitos neuronales implicados en la percepción. Es decir, en este caso, ver la palanca percibe el animal que si nosotros la estamos viendo y queremos conseguir el alimento, vamos a tocarla y vamos al final dar el movimiento para que consigamos la comida. Ok, entonces se fortalecen las conexiones entre los circuitos neuronales que detectan los estímulos relevantes. ¿Cuáles son las diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante? En el condicionamiento clásico, el aprendizaje implica una asociación entre dos estímulos, es la base, mientras que el condicionamiento operante supone aprender una asociación entre una conducta y su recompensa, no los estímulos, sino la recompensa y la conducta. Okay. La memoria adquirida a través del conocimiento de temor, que tiene un componente emocional, implica al núcleo amigdalina. Estas son características del condicionamiento. La memoria obtenida a través del condicionamiento operante requiere de otro lugar en el estriado y el cerebelo. Son los principales lugares en donde se causan estas diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante. Ok, vamos a hablar ahora sobre la plasticidad sináptica. El aprendizaje implica mucho la plasticidad sináptica, que es un cambio en la estructura, en la bioquímica de la sinapsis. Y nosotros basemos esto en la eficacia, en hacer algo más fácil, que se crea un proceso fisiológico que ayuda a que haya una mejor comunicación, que cambie la fuerza de la sinapsis, se fortalezca y entonces se piensa que los recuerdos están modificados por la fuerza de la sináptica. Por lo tanto, los mecanismos celulares incluyen el aprendizaje y la memoria. La plasticidad sináptica es muy importante en el aprendizaje y la memoria. Que existen dos principales, la potenciación y la depresión.
para modificar estos cambios estructurales y bioquímicos en la sinapsis y de esta forma aprender mejor. La potenciación a largo plazo es el aumento de la susceptibilidad de una neurona ante la apariencia sináptica. Y de pronto, la neurona con un estímulo más débil puede actuar más fácilmente, conducir, propagar el potencial de acción más fácilmente, como lo haría normal. Entonces, esto se basa y es debido a la recurrente actividad de alta frecuencia de dicha aferencia, de dicha estímulo. Es decir, cuando las sinapsis débiles y fuertes de la misma neurona se estimulan aproximadamente al mismo tiempo, la sinapsis débil se va a fortalecer. Entonces, un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales giratorios sinápticos y en las neuronas postsinápticos. Esto es la base de la plasticidad sináptica y de la potenciación a largo plazo. Pero esto no solo se basa en el principio de G, sino también hay sistemas reforzadores como las neuronas dopaminérgicas. La dopamina induce plasticidad sináptica al facilitar la potenciación asociativa a largo plazo. Este es un diagrama de cómo se crea el potencial a largo plazo, una potenciación. Si hay una estimulación en el tiempo muy corta, es decir, que pasa tiempo y no se estimula, no se va acumulando y no crea estos potenciales excitadores de postsinápticos. Si estos ocurren con alta frecuencia, va viendo que va poco a poco llegando hasta el potencial de membrana, pasa el umbral y a pasar este umbral se genera la potenciación a largo plazo que va al final de cuentas a influir en cómo los neurotransmisores y cómo logran pasar más fácilmente o se crean más receptores para promover el potencial de acción en un menor umbral. Como se ha mencionado, la estimulación de baja frecuencia en una célula puede disminuir en lugar de aumentar la frecuencia de la sinapsis. Es decir, esto dependiendo la frecuencia. Si es espaciada más en el tiempo, vas a crear un efecto de depresión, no de una potenciación. Debe ser algo más constante, algo más frecuente para poder generar esta potenciación a largo plazo. Entonces, si lo hacemos con baja frecuencia, vamos a generar este efecto llamado de depresión a largo plazo, que igual de manera tiene manera de asociarse al aprendizaje. La potenciación a largo plazo conlleva e incrementa la cantidad de receptores AMPA y en la membrana postsináptica. Estos receptores son receptores al glutamato. Recordemos que el glutamato es uno de los el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro. Entonces, si se genera una mayor excitación y hay una mayor cantidad de receptores, se promueve que sea más fácil el estímulo nervioso, más fácil promover estos potenciales de acción y mayor fortaleza de la sinapsis. Y parece ser que la depresión a largo plazo implica el mecanismo opuesto, es decir, que haya una menor cantidad de receptores. Si hay menor cantidad de receptores, hay menos propagación del estímulo. Entonces, esto vamos a basarnos en este diagrama. Este diagrama nos puede hablar sobre la depresión a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? El glutamato, principal neurotransmisor excitatorio, va a llegar a los receptores AMPA, que estos, si hay, va a dejar pasar al calcio. El calcio en bajas cantidades promueve el aprendizaje, pero si esto se une en la frecuencia que se va dando y se va acumulando, va a hacer que al final de cuentas se crea difosfogliceril y con el calcio una mayor cantidad que active a una proteína quinasa. Esta proteína quinasa va a fosforilar a los receptores de AMPA, es decir, los receptores del glutamato, el principal neurotransmisor. Por lo tanto, estos receptores se van a quitar aquí de la superficie y se van a meter, se van a internalizar, haciendo que haya una menor cantidad de estos receptores. Y si hay una menor cantidad,
Entonces hay una depresión porque no